La canción del jardín. Descubrió que era distinta de las demás cuando se negó a mimar a sus muñecas como si fueran bebés, a sacarlas a pasear en el carrito, a ponerles pañal y a hablarles con superioridad. Los proclamó hombres y mujeres, cuyos actos escandalizaron a sus familiares cuando se dieron cuenta de que las muñecas eran una parodia inconsciente de ellos. Pero más tarde dejó de aparentar que se ocupaba de sus cuerpos inherentes e inexpresivos y jugó con otras cosas. Lo que tenía más a mano era ella misma, y le pareció que se trataba de un espectáculo bastante variado. Observar a los demás, formular preguntas personales no servía de nada. No recibía respuestas, o éstas se posponían hasta una fecha lejana en que fuera capaz de comprender, y la observación no le aportaba más que exclusión de las habitaciones donde sucedían de verdad las cosas. De modo que se observó como si fuera un insecto. Lo primero que descubrió fue que lloraba cuando su madre cantaba. Era una sensación deliciosa que le conmovía todo el cuerpo por dentro, se henchía y rebosaba, y luego moría lentamente hasta desembocar en una dulce paz. Era una emoción maravillosa. El sabor de las lágrimas no se parecía a nada que hubiera probado jamás. Entonces intentó descubrir si a otras niñas de su edad les ocurría lo mismo. Tenía una compañera de clase de cara hosca y se lo preguntó. No, dijo la compañera, nunca había oído semejante tontería. Una niña lloraba si un maestro le pegaba, si se rasguñaba la rodilla, si sus padres, enfadados, le privaban de la merienda de pan con chocolate de las 4 de la tarde. O si el fruto de su hermano pasaba el tren eléctrico por encima de la cara de su muñeca preferida y se la destrozaba, como había hecho el suyo, para comprobar si su tren podía realmente atropellar a gente. También puede ser, añadió la compañera, que tu madre tenga una voz que te dé miedo. A mí me pasa eso con la voz de mi papá. Aquello la llevó a ampliar su investigación. Advirtió que las emociones en absoluto eran universales y que lo que sentía Dora cuando le dolía el oído o lo que sentía Matilda cuando le robaban la hucha eran cosas muy distintas. Por lo que respectaba al sabor de las lágrimas, no podía ni compararse al del chocolate. Fue presa de una alegría tal que la llenó hasta desbordarse y que casi eclipsó el sentimiento de tristeza al descubrir que era la única persona en el mundo a quien invadían aquellos peculiares estados de ánimo. Y también descubrió que sus compañeras de clase tampoco sentían esa alegría. Así que pasó más tiempo sentada en el rincón del balcón, en una sillita de mimbre, entre 2 macetas con flores y 2 jaulas llenas de pájaros tropicales, y acunándose a sí misma como nunca había acunado a una muñeca de trapo, porque en su interior hormigueaban demasiadas cosas extrañas que eran superiores a la ausencia de vida en las muñecas. Cuando caía la tarde y refrescaba un poco, su madre y su padre solían a dar un paseo tranquilo para olvidar el calor del día y el fulgor feroz del sol. Ramona, la sirvienta valenciana, la acostaba y la encomendaba a todos los santos del cielo, y en lugar de quedarse con ella hasta que se durmiera, salía a la plaza e iba hasta la fuente, donde la esperaba un marinero. Sin embargo, los santos no concedían el sueño a los desosegados por sentimientos insólitos, como si albergaran en el pecho una especie de cosquilleo provocado por insectos con plumas.
Yacía despierta, sintiendo en la oscuridad que algo bullía y se agitaba dentro de sí. Pensó que tal vez le estuvieran creciendo alas, como las que había visto en los libros sagrados. Las monjas llamaban alma a las alas. Sin duda, eso era lo que tenía. Tenía que ser eso lo que la turbaba cuando su madre cantaba. Y eso era lo que crecía durante la noche cuando Ramona no se quedaba a vigilarla. Pero su madre y su padre, que no sabían qué podía hacer, lo atribuyeron al calor y a la fiebre que se propagaba en la ciudad y le enviaron a la playa. La playa resultó ser más interesante que el balcón. Ella disponía de bastante libertad para explorarla. La hermana de Ramona, con quien se quedaba, estaba siempre ocupada con las tareas de la casa y remendando las redes de pesca de su marido. La casa encalada donde vivían se hallaba justo al borde de la arena y las contraventanas verdes se veían desde todas las dunas y los peñascos, de forma que nunca podía perderse. La hija de María, Lola, también de 12 años, tenía la costumbre de reír por todo. A ella le parecía que Lola aún sabía menos cosas que las niñas de la ciudad. Cuando haces tanto ruido, corres, ríes, gritas, saltas, cantas y llamas a todo el mundo, saludas con los brazos a los barcos de pesca, es imposible que oigas lo que ocurre dentro de ti. Ella descubrió en su interior un eco de los sonidos del mar, igual que si fuera una caracola vacía, y los colores y los olores la afectaban de manera distinta que el canto. No le transmitían paz, sino un impulso de correr contra el viento, de nadar muy lejos y de respirar profundamente. En lugar de reír sin parar, de llamar a las barcas de pesca o de estar todo el rato hablando en la mesa, escribía versos detrás de las estampillas sagradas. ¿Son himnos?, le preguntó Lola después de leerlos con esfuerzo. Versaban sobre el mar, como si el mar estuviera vivo y cantara y siseara como un monstruo. Del viento, como si el viento poseyera voz humana. De la arena, que había contemplado a su través mientras la derramaba una y otra vez contra el sol, figurándose que era polvo de piedras preciosas. De los cangrejos que había observado en las cavidades de las rocas, de la espuma que imaginaba hecha de jabón. Yo creía que solo se escribían himnos a Dios y a la Virgen, dijo Lola. Eso ya lo han hecho otros, repuso ella. A mí me gusta escribir sobre cosas que he visto en persona. Fue la primera vez que lo vio. Era un vagabundo, pero no como los que pasaban casi todos los días. Iba con sombrero, tenía el pelo largo y aunque no vestía camisa, no era ni ciego ni le faltaban las piernas y llevaba la cara limpia. «Oh, señora», imploró a María en castellano, «deme un pedazo de carbón y verá qué bonito dibujo le hago en la pared». «La ensuciará», repuso María. «Es fácil de borrar, yo lo limpiaré». «O deme un pedazo de carbón, uno delgado y largo si puede ser. Las dibujaré a usted y a las señoritas». Y las dibujó tal como estaban. Lola, gorda y riendo de vergüenza, con los ojos ocultos por arruguitas risueñas. María, con expresión tranquila y de resignación, enmarcada por el pañuelo atado bajo la barbilla. Ella,
con los ojos como dos signos de interrogación. También dibujó la puerta entreabierta que tenían detrás, el banco, un extremo de la red de pesca que colgaba del tejado bajo, la ristra de ajos y una colcha extendida en la ventana. Cuando terminó, María le dio pan y pescado. ¿Lo borro?, preguntó el vagabundo. No, se lo enseñaremos a Paco cuando vuelva a casa. Sin embargo, Paco estuvo 2 días en el mar y cuando regresó, el dibujo se había borrado en parte, de modo que solo soltó un gruñido al verlo. Pero ella había descubierto cómo ilustrar los signos de manera que incluso Lola pudiera comprender su significado. Primero había querido ser una santa porque los santos llevaban unos vestidos preciosos y un halo dorado alrededor de la cabeza. Después, una mendiga que viajara por el mundo dibujando a la gente con carbón. Pero luego llegó a la conclusión irrevocable de que lo único que contaba era lo que Lola llamaba himnos. De esa forma, no solo podía invocar con afecto todas las cosas que amaba, el mar, los árboles, la arena, el viento, el sol, sino también hacerlos suyos, reunirlos en ella y al leer los himnos una y otra vez, renovar en cada lectura las emociones que había sentido al ver los objetos en sí a la vez. Esto se hizo más claro cuando la llevaron de vuelta a la ciudad y la dejaron de nuevo en el balcón. Anhelaba aquellos días despreocupados en la playa y fue capaz de tenerlos. Pero el secreto de los himnos le pesaba y pensó que ya era hora de confesarse. Se los mostró a su madre y a su madre le dieron ganas de llorar. ¡Qué cosa tan extraña! ¿Qué tenían el canto y los signos que provocaban el llanto en las personas? Incluso un alma madura, como sin duda era la de su madre, podía llorar. Y no había explicación. Todo lo que dijo su madre cuando ella le preguntó fue que eso no se llamaban himnos. La condujeron por primera vez a la gigantesca biblioteca de su padre. Él interrumpió su trabajo para darle un libro delgado. Lo que encontró escrito en él era mucho mejor que lo suyo. En aquella biblioteca no se sentía en absoluto como si estuviera en una sala llena de gente que hubiera contestado a todas sus preguntas, de quienes ella hubiera podido observar indefinidamente, sino como si de repente hubiera descubierto una puerta que se abría a un mundo mucho más vasto, donde las personas se parecían solo vagamente a las que había visto en los convites que ofrecían sus padres. En los libros eran mucho más atractivas, más vívidas, más interesantes. El general de carne y hueso que los visitaba los jueves, que tenía una voz estentórea y llevaba guantes blancos y medallas, era más gordo y más lento que los de los relatos y le gustaban más los pastelillos que las batallas. Las señoras a las que había visto iban perfumadas, pero algunas tenían muy pocas pestañas o pelos en la barbilla, o cantaban con voz estridente, o la inspeccionaban con los impertinentes, a través de los cuales sus ojos se parecían a los de los cangrejos. Y además, a ellas nunca les pasaba nada emocionante. En cambio, en la biblioteca descubrió la existencia de tierras grandiosas, no solo pobladas de miles de ciudades, sino también de castillos, bosques, haciendas, otras playas, y en todas partes abundaban la acción y las peripecias. Había traiciones, devociones, milagros, conflictos, muertes, celos feroces.
Las señoras no se limitaban a sentarse y escuchar música, sino que también cabalgaban, se convertían en monjas de la noche a la mañana, manejaban pistolas si era necesario, eran víctimas de secuestros o huían, vertían veneno en copas de vino, vestían de maravilla y mucho mejor que los santos, bailaban, se abanicaban, hacían comentarios agudos y graciosos, escribían cartas secretas, les jugaban malas pasadas a sus maridos. Estaba todo un poco mezclado y no siempre era fácil de entender, pero al menos no había momentos vacíos como en casa, ni momentos inertes, ni días fastidiados por maestros lóbregos, ni se perdía mucho tiempo en rezar. Mucho más chocante que todo aquello fue cierto libro que cogió un día en que su padre no estaba, después de terminar el que él le había dado. Le habían advertido que no tocara nada salvo lo que él escogiera para ella, porque se aburría. Pero como ese libro se encontraba al lado del que acababa de leer, imaginó que sería interesante. Y lo era. Un hombre invitó a sus amigos a una gran cena con velas y mucho vino, trufas cocinadas en arena, pasteles que llegaban en llamas a la mesa, paisanes con sus plumas, como si estuvieran a punto de echar a volar, y música incesante. Entre los invitados había una mujer a la que él colmó de galanterías. Llevaba, decía el libro, un vestido rosa de satén que dejaba al descubierto, como dictaba la moda, sus hombros redondeados y el nacimiento de los pechos, pequeños pero muy firmes. Ella se reía de todo lo que él decía, pero se echaba atrás cuando él se inclinaba demasiado hacia ella. Después de cenar y de bailar un rato, sintió que no podía seguir la fiesta con el resto de los invitados porque estaba mareada. En su habitación no tuvo fuerzas ni para desvestirse y cayó en la cama presa de un profundo sueño. Durante un tiempo, el centro de las sensaciones pareció concentrarse en su cabeza. Allí se hallaba la vívida imagen del hombre y la mujer, así como imágenes de aventuras más pintorescas y menos sutiles, y también se le acumulaban ideas propias que no podía escribir con tanta facilidad porque estaba aprendiendo palabras nuevas, a veces como una caricia y otras veces le estallaban dentro como revelaciones explosivas que la llenaban de un clamor de placer y entusiasmo. Eran milagrosas, no solo nombraban lo que tenía delante, sino que además revelaban la existencia increíble de mundos más vastos e incluso más fantásticos, de millones de personas distintas de las que conocía, de tierras totalmente diferentes a la suya, de millones de sentimientos muchísimo más perturbadores que los que la habían apoyado al escuchar música. Rostros que antes le habían parecido distintos solo por los rasgos, el color o la forma, ahora adquirían matices en una increíble cantidad y variedad. Todas las cosas que antes habían hecho y habían tenido una cara como sus padres, a lo sumo dos, de contento o de tristeza, cobraban vida, mudaban, acosaban, porque ella sabía qué ocultaban. Las palabras no eran solo la luz, sino los ojos en sí, e igual que se agolpaban en las páginas impresas, se le agolpaban en la mente y se le aparecían, por su poder intenso e hipnótico, incuestionable, más maravillosas que ese Dios estático y barbudo que nunca habla, sino que dejaba que hombres extraños hablaran por él, en ocasiones bastante mal. Aprendió también que algunas palabras se habían echado a perder, que no podían seguir usándose.
Su padre rezongaba cuando ella utilizaba la palabra alma. Hay palabras como esa que se han empleado mal, le dijo él. Han perdido su significado. Pero, ¿qué haces entonces cuando la cosa existe y necesitas la palabra? Nunca hablas de ella, respondió su padre, o te inventas otra. Se llevó una sorpresa al descubrir que sus padres, pese al gusto que tenían por las palabras, eran inmunes a ellas. Su padre, que poseía 6.000 libros, se los tragaba con la misma placidez que las comidas, los digería sin entusiasmo, marcaba ciertas páginas con diligencia y los dejaba sin cambiar de expresión y de manera de vivir. Su madre leía menos, pero con docilidad y mudo respeto. ¿Entendían de veras lo que significaban? Y si lo entendían, ¿cómo podían seguir llenando la casa de gente sin interés y moverse solo entre la ciudad y la playa, cuando existía un mundo vasto, inmenso, fantástico por explorar? Fue aún peor cuando se enteró de que habían visitado esas regiones, que habían estado en la India, en Egipto, en Japón, en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, y nada les había dejado huellas profundas en el rostro. Las historias que contaban eran amenas, pero parecían descripciones geográficas aprendidas en el colegio. Ya no le cupo la menor duda de que tendría que ver y hacer las cosas por sí misma. Quizás sus padres fueran sabios, pero en algunos aspectos le recordaban a esas compañeras de clase que preferían el chocolate, que era algo ordinario, y que también preferían parecerse las unas a las otras. 5 años. El cuerpo casi inmóvil, confinado por paredes, por costumbres mudas. La mente se le mecía y se le agitaba a causa de una inquietud apasionada, impaciente por vivir. Sin embargo, se aferraba a los libros como si fueran la llave del mundo entero. Creía sinceramente que, cuanto más leyera, más claras serían las vivencias que experimentara. Por fin supo qué era viajar. Sus padres empezaron meticulosamente el peregrinaje de su propia juventud. Llevaban consigo guías de viaje, mapas y dormían en los trenes. Buscó en el rostro estático del mundo físico el reflejo del significado que había encontrado en las palabras escritas. Buscaba en las ruinas, en los museos, pruebas de las palabras escritas, rastros de los hechos. Se sorprendió al encontrar en ellos un significado completamente distinto, el significado que ella les dio. Los libros no debían emplearse como llaves, debían existir por su cuenta o a lo sumo servir de indicadores. Lo mejor que habían hecho era enseñarle a mirar y a pensar por sí misma. Pero quedarse con ellos en suelo seguro era un error. Estaba sola. Descubrió calles sin valor histórico, pero sí elocuentes. Descubrió ojos de personas más elocuentes que la historia. Sus padres consideraban que no era lo bastante respetuosa con el conocimiento ajeno. Sin embargo, ellos no mostraban ningún respeto por su manera de ver el mundo. Comprobó de nuevo que las cosas no la afectaban igual que a los demás. Si el mundo se había transformado a pasar por la mente de los escritores, también se alteraba al pasar por la suya. No necesitaba la llave del universo, el universo estaba en ella. Fragmentos guardados en los baúles junto con todo lo demás, yoes a la deriva de los uno que no podía alejarse. Recordaba un jardín, todos los niños jugaban allí, todos tiraban de ella y la empujaban mientras perseguían una pelota que botaba como enloquecida entre ellos. Del todo inesperada,
una canción, un canturreo suave. Salió de la casa y atravesó el jardín lleno de niños y de sol y de ruido. Ella la oyó y se enderezó con un respingo. La canción se coló en el jardín inadvertidamente y los niños siguieron riendo y gritando, pero ella había sentido una oleada de extraña tristeza. La canción pasó flotando junto a ella y por encima del seto y persistió en el aire. Se introdujo en ella dulce y dolorosamente. Había algo por lo que merecía la pena llorar, algo en la canción. En los libros podía dejarse llevar libremente y concederse caprichos. Y ese dejarse llevar del cuerpo, involuntario, impulsivo, no razonado, era tratado con tolerancia y ternura cortés, humor medio triste y sentido de la fragilidad. El amor aquí se consideraba algo funcional, algo de donde extraer el placer más elevado como de un instrumento, y del que solo debía admirarse la complejidad del mecanismo. Antes de llegar al tercer mundo, creía que conocía todas las emociones existentes, pero un nuevo sueño se le reveló en ese lenguaje suave y neblinoso, un lenguaje cuya musicalidad no era traicionera en el sentido de que cualquier cosa trivial pronunciada con él sonara profunda, ni de una claridad irrevocable como en el segundo, sino que estaba suspendida entre los dos como si se compusiera de ambos y conllevaba una actitud nueva. Si hasta entonces sabía que había que vivir con fervor e inteligencia, en ese momento comprendió que se tenía no solo que vivir por una idea o morir por ella, sino también luchar por ella. A la pasión se añadió un nuevo rasgo de selección profunda, de resistencia a los impulsos, de transfiguración deliberada. Hasta entonces, solo había captado algo semejante a una configuración a la que uno se sometía, ya fuera por un desfallecimiento de los sentidos, ya por una indiferencia ante las exigencias de la mente. Esto se le manifestó de forma violenta en la poesía. Aunque rica en sensaciones, sentimientos e ideas, la poesía sugería, con palabras inefables, la existencia de la magia, del misterio, de un mundo no visto. Le parecía que la niña que podía llorar, no ante una canción, sino con la premonición de las cosas por las que valía la pena llorar, la conducía a mundos singulares, mientras que las demás, de su misma edad, seguían prefiriendo los chocolatines, las historias de detectives, las vidas etiquetadas y seguras como galletitas en un tarro.